Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Estamos con la serie El cuidado de la familia. Pero recuerda que somos familia, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Ya conoces los medios de comunicación, nos puedes llamar o mandar un WhatsApp, un audio al 811-590-9879. Ya conoces nuestro número, 811-590-9879. Toma nota, a cualquier hora que lo necesites. Estamos dispuestos y disponibles para orar juntos por aquellas cosas, aquellas necesidades que tienes. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estamos con ustedes compartiendo el tema cuando una familia sufre. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido por alguna o otra situación. Hoy tenemos que hacer un cerco por los hijos que están en una familia que está sufriendo. Hay diferentes situaciones, diferentes problemas. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Debemos reconocer que todos hemos dicho alguna vez para nuestros adentros: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? No es justo. ¿Cómo es posible que pudo pasar? ¿Cómo pudo suceder? Los porqués de la vida a veces nos confunden porque estamos de este lado del cielo. Todavía no tenemos conocimiento pleno. Por eso es necesario contar con el verdadero conocimiento que es el de Dios y con una profunda fe en el carácter y corazón de Dios. Estas preguntas sin respuesta o con respuestas equivocadas son la base sobre la cual algunas personas niegan la existencia de Dios o rechazan su bondad o ambas cosas. Levantemos un vallado a favor de los hijos que están viviendo en un hogar donde hay dolor y sufrimiento. A veces por la enfermedad de sus padres, para que ellos no se sientan indefensos, no se sientan solos, para que sepan que Cristo está de su lado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si usted tiene una Biblia en casa, le vamos a pedir que busque ahí en el Nuevo Testamento, el primer libro, que es Mateo, capítulo 28, allá al final del libro, 28-19, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está esa hermosa promesa que a veces pasamos por alto, pero Jesús nos promete que va a estar con nosotros todos los días. Va a haber días buenos, va a haber días malos, pero Jesús promete que todos los días estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que esto es muy interesante. Cuando pasa alguna tragedia en tu vida, sobre todo si tú ya eres cristiano, ya conoces a Cristo, pues no preguntes mucho el por qué. Más bien pregunta, sino para qué. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Para qué Dios permitió esto en mi vida? Dios te quiere hablar tal vez a través de aquella situación, de aquella circunstancia por la que tú estás sufriendo. No porque seas cristiano no te van a pasar tragedias en tu vida, no va a haber cosas malas. No estás exento, pero debemos recordar que dice Juan 16:33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que mismo Jesús nos dice que no vamos a estar exentos de problemas, pero también nos dice que Él ha vencido al mundo y Él estará con nosotros todos los días. Así es que la diferencia entre una persona que tiene una situación en su vida difícil, que está sufriendo, que ha pasado por una crisis, por algo realmente grave, una tragedia, la diferencia de
un cristiano y una persona que todavía no conoce a Cristo es que Dios está de tu lado. Y esto es muy importante. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pasarán y llegarán situaciones difíciles a nuestra vida, pero debemos de estar bien tomados de la mano de Dios, confiando en que vamos a salir adelante, sea la situación que sea que estemos pasando. Si conoces a alguien que está sufriendo por algún problema en su vida, en su familia, puede ser depresión, enfermedad, necesidad económica, alcoholismo, drogadicción, algún divorcio, violencia intrafamiliar, pues haz tú la diferencia en esa persona, en esa situación. ¿Qué puedes hacer? Bueno, si no conoce a Cristo, lo primero que puedes hacer es compartirle el evangelio. También puedes orar por ellos y con ellos. Puedes cuidar a un enfermo. Si están pasando alguna necesidad económica, puedes aportar algo y lo poquito o mucho que sea les va a ayudar. Puedes escucharlos en su problema. A veces el platicar les va a ayudar mucho. Puedes incluso a buscar ayuda profesional. Así es que es muy importante tu participación en el sufrimiento de alguien cercano a ti. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Preparémonos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie El cuidado de la familia y el tema cuando una familia sufre. Familia, ¿recuerda la enseñanza del Señor cuando dice que en el mundo tendréis aflicción? Juan 16:33. Los creyentes tienen una experiencia doble. Están en Cristo y están en el mundo. En unión con Jesús, los discípulos tienen paz. Sin embargo, el mundo ejerce una presión hostil. El sistema del mundo, enemigo de Dios y de su pueblo, se opone al mensaje y ministerio de Jesús. Pero el Señor Jesús obtuvo la victoria sobre el sistema. Él ha vencido al mundo arruinando el reino de Satanás. Cuando les dice a sus discípulos confiad, significa sean valientes, no teman, porque en mí sois vencedores. Sin embargo, Dios siempre tiene un propósito para el sufrimiento. Permite el sufrimiento para descubrir nuestro pecado. Podemos ver el Salmo 130, 3 y 4 que dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. El salmista reconoció que nadie podría mantenerse en pie si Dios tratara a los pecadores según sus merecimientos. Pero el consuelo estriba en que en Dios hay perdón. Esta es la razón por la que el Señor no guarda un registro de los pecados, sino que los perdona. También permite el sufrimiento para edificar nuestro carácter. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tal fidelidad a la verdad divina produciría de manera inevitable que Timoteo padeciera sufrimientos, incluso como Pablo. También lo permite para producir un bien mayor. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí un bien mayor es que como soldados de Cristo o al servicio de Cristo, ya no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me compró por precio y dio su vida por mis pecados en la cruz del Calvario, dándonos salvación y vida eterna. También permite los sufrimientos para cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Igualmente como atletas que para competir tienen que cumplir las disciplinas y reglas establecidas, así el apóstol Pablo quería que Timoteo corriera de tal forma que ganara la corona y que no fuera descalificado. Y esto exige al cristiano que posea
fuertes cualidades de disciplina, dominio propio, perseverancia y cierta residumbre, o sea, fortaleza. Él también permite el sufrimiento para bendecir nuestro futuro. En 2 de Timoteo 2:6 podemos ver que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El lenguaje de la figura del labrador pone énfasis en la palabra trabajar duramente, en contraste con los trabajadores ociosos y perezosos. La diligencia que el apóstol Pablo acaba de describir en cada caso tiene su recompensa. Un soldado diligente se gana la aprobación de su superior. Un atleta diligente consigue la victoria. Y un labrador diligente participa de los frutos. Concluimos que, en Lamentaciones 3, 31 y 33, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, las pruebas no son para siempre, sino que son temporales y se alivian, porque Él se compadece según la multitud de sus misericordias. El Señor no aflige ni entristece voluntariamente. Meditemos en su palabra. Santiago 5:11 nos dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, que habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Veamos el libro de Job y recordemos. Y levantemos vallado a favor de los hijos y padres que están sufriendo. Por ejemplo, como consecuencia de los terremotos e inundaciones que hay en el país, para que Cristo muestre su gran misericordia y poder a través de su iglesia y la familia de Dios. Salmo 139, 5 y 6. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nuestra única y suficiente protección es el Señor. Él nos rodea por todos lados, de tal manera que podemos confiar total y plenamente. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero comunicarles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp. Puede escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También le invitamos a escuchar nuestros programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Familia, qué importante es saber cuando pasamos por sufrimientos por diferentes causas, en las que a veces somos merecedores de tales circunstancias que también son dolorosas. Pero qué tranquilidad saber que a través de su palabra Él nos aclara el porqué de las cosas, como en 2 de Timoteo 2:11 y 12a. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero no se vaya porque ya está listo Pedro para continuar. Adelante, Pedro, te escuchamos. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante, cuando una familia sufre. Bueno, y hermano José ha hablado un poquito acerca de Job y me gustaría que viéramos esta historia, este personaje que viene ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es una historia de la vida real. Tal vez usted ya lo leyó y piensa que es una parábola. No es algo que no sucedió, sino es algo que sucedió. Dan el nombre del personaje principal, que es Job. Nos dice dónde fue, en tierra de Uz.
Incluso nos da el nombre de las 3 hijas que tiene, que le son repuestas o que son sus segundos hijos, por llamarlos de alguna manera. Yemina, Cesia y Karen Apuk, así se llamaban las 3 hijas posteriores que tuvo Job. Esta es una historia y es muy interesante el personaje de Job. Tiene 4 características que me gustaría ver rápidamente. Dice la palabra de Dios ahí en Job, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Job era perfecto, era un hombre perfecto. Y vea la tragedia que le sucede siendo él un hombre perfecto. Dice que era recto, es decir, era un hombre justo, nunca hizo nada fuera de la justicia. También nos dice que era temeroso de Dios. Y la característica número 4 es que era apartado del mal, porque tal vez hay personas que son temerosas de Dios, pero no se han apartado del mal. Job tenía estas 4 características: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y como decía, es una historia de la vida real. Dice que tenía 7 hijos varones y 3 mujeres. La verdad que era un hombre muy rico, era el hombre más importante, más grande de todos los orientales, dice la palabra de Dios. Nada más tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, que estos son 1,000 bueyes, 500 asnas y muchos criados. En aquel tiempo, recordemos que estaba permitida la esclavitud y tenía muchos criados a su servicio. Y en un día le acontece la tragedia más grande de su vida. Pierde todo lo económico, pierde la vida de sus 10 hijos. Si perder un hijo el día de hoy es una tragedia, imagínese usted perder a todos sus hijos el mismo día. Y no solo eso, la cuestión económica, la cuestión de los hijos, sino también pierde la salud, dice la palabra de Dios. Realmente sucede una tragedia bastante importante en la vida de Job. Y vemos que este hombre realmente era perfecto, era justo, era temeroso de Dios. Jamás le atribuyó a Dios ningún mal. Esa famosa expresión de Job que dice: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Qué fortaleza espiritual de este hombre para exclamar después de todo lo que le sucedió estas palabras. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo en lugar de Job? Pues posiblemente ya no hubiéramos creído en Dios con esta tragedia tan fuerte que le pasa a su vida. Así es que, bueno, si usted ha tenido algún problema, alguna tragedia, recuerde la historia de Job. Tal vez usted ha sentido que Dios ha sido injusto con su vida porque Dios ha permitido que pase algo. Aunque vemos que Job era un hombre ejemplar, un hombre que, bueno, se llenó de sufrimiento, de dolor, tanto físico, mental y emocional. Él no sabía lo que estaba sucediendo, como luego se dice por ahí, tras bambalinas en su vida. No podía predecir el futuro y además se sentía devastado por sus pérdidas. Se vio de pronto sorprendido por el dolor. Y todavía llegan sus amigos a acusarlo falsamente. Le dicen: no, de seguro, pues tienes por ahí pecado escondido en tu vida. Job llegó a considerar que era mejor morir que seguir viviendo así. Estaba en una total depresión. Si usted conoce a alguien que esté sufriendo y esté en una depresión, es urgente que le prestemos la ayuda. Job 3:11 dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job no negó ni cubrió su dolor, pero reconoció que Dios tiene derecho a decidir lo que da o lo que quita, dando así un gran paso hacia la solución de sus problemas, al aceptar de buena gana la voluntad de Dios. Job 1:21 y 22 dice de la siguiente manera: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hagamos
un vallado, una cerca en favor de aquellas familias que han tenido algún tipo de pérdida y al punto de llegar a la depresión de que quieren quitarse la vida, desean morir, para que Cristo no permita y les dé la oportunidad de salir adelante en medio de la calamidad por la que están pasando. Oremos por aquellos hermanos que conocemos que están sufriendo por alguna situación en casa. Gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con el tema cuando una familia sufre. Familia, sabemos que mucha gente al pasar por una tragedia como los terremotos que ha habido en nuestro país o cualquier evento catastrófico que llega a nuestra vida, se hacen esta pregunta: ¿qué hice para merecer este sufrimiento? Y la respuesta está en que su sufrimiento podría ser resultado de las consecuencias de algo de lo que usted no es directamente responsable. Reconozca que estamos en un mundo caído, pecador e imperfecto. Por ejemplo, tanto los buenos como los malos van a sufrir. La Biblia dice: vuestro Padre hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Pero como creyente, cuenta con la promesa divina de que sus sufrimientos aquí en la tierra llegarán a su fin, porque en el cielo ya no habrá sufrimiento ni dolor. Así que no se llene de amargura por el dolor, más bien deposite su fe en Dios, sepa que a Él le importa y con paciencia debe esperar su respuesta o su ayuda. Dios está presente, nada sucederá en su vida para lo cual Él no lo haya preparado de antemano para enfrentar tal circunstancia. Pacientemente esperé a Jehová, dice su palabra, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice el Salmo 41. Este salmo comienza con un informe gozoso de parte de David para la congregación, donde habla acerca de su liberación y de una palabra de ánimo para que confíe en el Señor. Él oye nuestro clamor. Hagamos vallado a los hijos y los padres de familia para que en medio de la tragedia corran al encuentro de Cristo, para que al creer en Él corran ríos de agua viva y así lo limpie de toda impureza, de rencores, de amarguras y de razonamientos equivocados que los separan de Cristo. Pero vayamos a su palabra para ser guiados de una manera directa. Juan 7:38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De su interior, del que cree en Jesús, correrán ríos de agua viva, es decir, tendrán una fuente continua de satisfacción que le proveerá de vida continua y eternamente. Cuando Jesús añadió, como dice la Escritura, probablemente pensó en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, y veamos estas citas allá en casa, ¿sí? Salmos 78, 15 y 16. Zacarías 14, 8. Ezequiel 47, 1 y 12. Veamos ahora Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo nos recuerda que compartir la gloria de Cristo en el futuro
también requiere participar de sus sufrimientos en esta vida. Y esta gloria futura es tan inmensa que en comparación con los sufrimientos presentes parecen insignificantes y además es para siempre, mientras que los sufrimientos son temporales y ligeros. 2 Corintios 4:17. Ciertamente esta verdad puede ayudar al creyente a soportar las aflicciones. Familia, llegamos al final. Es tiempo de despedirnos. Estamos muy agradecidos por su amable atención a este tema del sufrimiento. Pero como lo acabamos de ver, es pasajero. Pero la gloria que nos espera en Cristo Jesús es eterna. Le invitamos para el próximo viernes con el tema Pastoreando el corazón de tu hijo. Los esperamos. Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y verdadero Dios. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that